Para la teoría de la comunicación, lo más importante es comunicar, transmitir una información. Es más, según uno de esos teóricos más importantes, Waslavic, en la década del 70, él plantea que es imposible no comunicar. Bien, vamos a ubicar que en el plano 1, sí, exactamente, no es posible no comunicar, siempre se está comunicando algo. Pero la postura que podemos leer desde esa posición a Freud es que en este plano del discurso donde todo se centra en el individuo y en el narcisismo yoico, hay constantemente un relato metonímico, es decir, continuo desplazamiento de información, que se centra en un conjunto de certidumbres, de creencias, de coordenadas, de autoafirmaciones. Esto es lo que Freud llamaba el sistema ideacional del yo. ¿Sí? Esta idea de yo tengo esto, yo soy esto, ¿sí? Yo entiendo esto, este es mi ser, ¿sí? Todas estas afirmaciones que se vuelven sobre sí, recuperando un poco lo que habíamos hablado. Pero también, vamos a decir, hay más información que la que se transmite. Y en este punto, Freud descubre que el yo también es un conjunto de resistencias. Y estas resistencias están al servicio de bloquear todo camino hacia el acceso de lo inconsciente, hacia el acceso de cualquier representación sexual que sería inconveniente para el yo, ¿no? Por todo lo que ya sabemos de las censuras del superyo. Por eso muchas veces el diálogo y la comunicación no solamente transmite información, sino que está muy centrada en, como estoy tratando de hacerlo con ustedes, que son un sujeto virtual, ver si me entienden. Una entrevista esto más claro, por eso me es difícil también dar una clase virtual, en el sentido de ver qué está escuchando el otro, ver cómo me mira, hacerle preguntas, ver, como dice Lacan, ¿no? Ver que ese sentido que yo quiero transmitir de información vaya por un carril donde el otro también se dirija. ¿Sí? Por eso Lacan decía, muchas veces, cuando un paciente nos pide comprendamos, o que comprendamos conjuntamente, nos lleva un camino donde no deberíamos ir. ¿Por qué? Porque como él plantea, la verdad del síntoma está en ese plano de fragmentación, donde el código, la palabra que enuncia el paciente, está fragmentada en muchos sentidos. Y muchos sentidos se vuelven sobre su propia enunciación, sobre su propio, vamos a decir, sobre un propio significado desconocido para sí mismo, pero que él tiene. Muchas veces uno ve en la experiencia clínica, y lo ve también cotidianamente muchas veces, cuando se quiebra esa resistencia por la aparición de ese elemento sexual que insiste, aparecen, vamos a decir, lo que Freud llamaría los primeros diques, ¿no? La vergüenza, el pudor, ¿no? Con una entrevista preliminar, alguien está muy atento a no decir algo inconveniente que le produzca vergüenza, pudor, ¿sí? Porque en definitiva lo que aparece ahí provocando vergüenza y pudor es una significación sexual. A ver, ustedes están viendo en el cuadro un poco lo que vamos planteando, ¿no? Y yo ubico ahí en el medio del cuadro lo que llamaríamos la revelación, ¿sí? La aparición de ese elemento que vence la resistencia, ¿no? La aparición de ese elemento que se originó como un elemento reprimido, ¿sí? Y que rompe esta idea de comunicación de la información constante. Fíjense que la idea de revelación tiene un sentido religioso. ¿Por qué? Porque revelación es la inspiración por la cual Dios nos da a conocer su voluntad y sobre la cual no hay posibilidad de respuesta ni de apelación. Esta acepción de la palabra revelación nos indica lo propio de la relación entre el sujeto y el otro, lugar del discurso que no opera como mediación de semejanzas, sino como una imposición que se repite.
Fíjense que hay en este punto de revelación que marcamos como quiebre de los dos ejes, ¿no? Del paso de uno a otro, es un punto donde aparece una palabra que revela un sentido más allá del cotidiano. ¿Sí? Casi como algo que revela un mensaje más allá de la escena que comparto con el semejante. Vamos a decir, fíjense que tiene un paralelismo con el mensaje religioso, ¿no? Es decir, la palabra revelada de Dios, que aparecía un mensaje, una invocación, ¿no? Que va más allá del encuentro cotidiano. Este es un punto importante porque el inconsciente no se resiste para Freud. Y coincido con él. En el inconsciente encontramos una insistencia de esto reprimido, ¿sí?, que trata de vencer las resistencias del yo. Pero el inconsciente lo que vamos a encontrar siempre es insistencia. Una tendencia a repetir una satisfacción que fue frustrada en el origen. Por eso fue reprimido. Bien. Por eso, a ver, vamos a ubicar un poco más, la repetición es la característica general de la cadena significante, en tanto que representa la pulsión y adquiere una tendencia compulsiva que impulsa a transgredir las resistencias. Bueno, le voy a leer también otro trozo del Seminario 2 para ver qué nos plantea Lacan. Dice: el hombre está comprometido en todo su ser en una procesión de números y signos. Es en medio de esto que algo del hombre tiene que hacerse reconocer. Pero lo que tiene que hacerse reconocer, nos enseña Freud, no es expresado, sino reprimido. Una máquina, hecha de números y signos, produce una acción programada. No precisa de ningún reconocimiento. Pero en el hombre no sucede lo mismo. La canción tiene vida, y lo que no llega a tiempo permanece suspendido. De eso se trata la represión. No hay duda de que algo que no es expresado no existe, pero lo reprimido está siempre entre lo que está ahí, insistiendo, y lo que demanda ser expresado. La relación fundamental del hombre con ese orden simbólico es precisamente aquello que funda el orden simbólico mismo, la relación del no ser con el ser. Lo que insiste para ser satisfecho no puede ser satisfecho sino en el reconocimiento, en el final del proceso simbólico en que el no ser llega a ser, porque ha sido hablado ante otro. A ver, vemos que en un plano, como decíamos, lo más importante es transmitir información. Pero en el otro plano, ese que se abre a partir de la revelación de algo que está más allá del código, aparece la necesidad de reconocimiento. Y ahí hay un plano muy interesante de la comunicación. ¿Por qué? Porque Lacan lo plantea desde el principio y plantea, esta es la primera experiencia que tenemos en la comunicación. De verdad, un niño, todo niño, si uno se observa bien, la primera experiencia que tiene en el lenguaje no es la experiencia de saber lo que dice, de transmitir una información consciente, ¿no? El niño puede decir papá, papá, no sabe lo que dice, pero sí sabe que si dice eso, es reconocido por el otro. El otro se alegra, le responde algo. Fíjense que la primera experiencia no está dada por la satisfacción del sentido, sino está dada por la satisfacción del reconocimiento. Y vamos a ver que esa primera condición del lenguaje se va a repetir en la escena de amor. Y esto es clave también para la práctica. A ver, doy un ejemplo más cotidiano y no del análisis solamente. ¿Vieron los amantes? Cada uno ha tenido una relación amorosa con alguien. Y muchas veces cuando las relaciones se terminan, hay largas discusiones de por qué nos separamos, por qué se terminó esto, por qué pasó esto, ¿no? Vamos a decir, discusiones que llegan hasta el hartazgo.
hasta el cansancio. Pero no por eso hay momentos donde, podríamos decir, una noche, un día, alguien manda un mensaje y dice, ¿estás? ¿Qué haces? Esa necesidad, donde ya no se puede comunicar algo porque se habló todo, queda ese resto de seguir existiendo para el otro, seguir buscando ser reconocido por el otro, como el último resto que queda, porque es el primero de la comunicación. ¿Sí? Un paciente es como el niño que pide cosas. ¿Qué pide? Algo específico y no. Pide en última instancia ser reconocido por el otro. Bueno, esa experiencia infantil se trataba a todo adulto neurótico. Y seguramente esa experiencia de reconocimiento que está en el fondo de la comunicación también va a ser la última. No sé, también recuerdo una película que invito a que vean ahora en época de cuarentena, que es vamos a decir, El Ciudadano Kane, una película de Orson Welles. Y fíjense que la película, no le voy a contar, pero tiene una clave respecto a un objeto del reconocimiento, que es un objeto que aparece en el principio de la película y es el último objeto que vamos a ver de la película, que es un elemento que tiene un nombre, Rosewood. A ver, para Lacan, todo deseo es deseo de reconocimiento. Es, vamos a decir, la condición fundamental del lenguaje. Y es algo que está más allá de la demanda del paciente. Pero obviamente para reconocerlo tengo que pasar por toda la demanda. Pero es lo que siempre abre más allá. ¿Sí? La demanda es lo enunciado. ¿Se acuerdan que trabajamos lo del enunciado en el cuadro? ¿Sí? Que está en el plano imaginario. El enunciado, ¿cuál es, por ejemplo? No puedo tragar. Demando poder tragar alimentos. Entonces busco a alguien que me solucione ese problema. Demando eso. Pero esa demanda está inscripta en una demanda de reconocimiento inconsciente que tiene que ver con mi deseo y el deseo del otro. Entonces, esa escena donde yo le demando algo al médico se inscribe en una repetición que, como vimos en el caso, es una demanda puesta en una escena de enunciación hacia mi mujer, ¿no? Que puso a su madre en nuestro hogar, y seguramente esa demanda de amor a la mujer está asociada a una demanda infantil que se asocia a una escena edípica. Si ven que hay distintas escenas de enunciación que unen distintas demandas, pero la escena, lo más importante es que la escena se repite, y es una escena de reconocimiento en el deseo del otro. Por eso ubicamos que el deseo de reconocimiento está más allá de la satisfacción con el semejante. Es más, debemos ser investidos por esa demanda para significar esas escenas anteriores donde el otro pueda decir eso que está interrumpido.